Llevaban puesto el uniforme de la Policía Nacional Civil, juraron proteger a la gente de San Miguel, y mientras patrullaban las calles de día, de noche avisaban a la MS-13 cuando venía el operativo. Durante años, vecinos de varias colonias de San Miguel denunciaron en privado algo que nadie quería decir en voz alta: que ciertos agentes asignados a la zona no perseguían a la pandilla, la protegían. Que cuando había redada, los pandilleros ya lo sabían antes de que llegara la patrulla, que las capturas siempre fallaban por minutos, como si alguien, adentro de la institución, estuviera marcando el paso. Hoy le vamos a contar cómo un grupo de policías que la gente veía como garantía de seguridad terminó siendo, en realidad, los ojos y los oídos de la Mara Salvatrucha dentro de la corporación. Cómo operaban, qué información vendían, cuánto cobraban por avisar, y cómo el régimen de excepción de Bukele terminó por cerrarles el círculo que ellos mismos ayudaron a sostener durante años. Si a usted le indigna pensar que la institución encargada de protegerlo pudo haber estado, en algún momento, trabajando para quienes lo extorsionaban, suscríbase ahora mismo a este canal. Aquí no maquillamos la historia de El Salvador, contamos lo que pasó, con nombres, con cifras y con consecuencias, sin importar de qué lado del uniforme haya estado el responsable. San Miguel fue, durante más de una década, uno de los bastiones más fuertes de la MS-13 en el oriente del país. Clicas como Parkview, Locos Salvatruchos y otras estructuras de la zona oriental controlaron colonias enteras, cobraron renta a comerciantes y sostuvieron una economía paralela basada en el miedo. Para que ese control durara tanto tiempo, la pandilla no solo necesitaba sicarios y cobradores, necesitaba información, y la información más valiosa no la tenía un vecino ni un taxista, la tenía la policía. Según expedientes judiciales y reportes de la Fiscalía General de la República, a lo largo de los años se han documentado casos de agentes que filtraban horarios de operativos, números de placa de vehículos de inteligencia y nombres de testigos protegidos a cambio de dinero o protección para sus propias familias. No fue un caso aislado, fue un patrón que la Fiscalía ha perseguido en distintos departamentos del país, y que en la zona oriental tuvo varios capítulos documentados. Un policía corrupto no nace corrupto, se construye. Generalmente empieza con algo pequeño. Hacer la vista gorda en un retén, no anotar un nombre en un parte policial, avisar a un conocido del barrio que esa noche habría movimiento. La pandilla identifica esa debilidad y la explota con paciencia. Primero ofrece dinero. Si el dinero no funciona, ofrece protección para la familia de la gente, que también vive en la misma colonia que vigila. Y si nada de eso funciona, amenaza. En varios procesos judiciales reportados por medios salvadoreños, las acusaciones contra policías vinculados a estructuras de la MS-13 incluyeron filtración de información operativa, alteración de partes policiales para que ciertos sujetos no aparecieran en registros y aviso anticipado de capturas programadas. Vecinos de algunas colonias de San Miguel llegaron a contar, según versiones que han trascendido en medios locales, que reconocían a determinados agentes circulando en zonas de control de la pandilla sin que mediara ningún enfrentamiento, como si existiera un acuerdo tácito de no agresión. Ese tipo de convivencia silenciosa, sostenida durante años, es precisamente lo que después resulta más difícil de desmontar ante un tribunal, porque no deja un solo hecho contundente, sino un patrón largo de omisiones. El uniforme, en esos casos, dejó de ser garantía de protección y se convirtió en una fachada. Por fuera, control territorial del Estado. Por dentro, una pieza más del engranaje que sostenía a la clica. Hay un detalle que la gente de San Miguel recuerda con particular amargura. En varias colonias, algunos de los mismos agentes señalados después por connivencia con la pandilla eran quienes, en público, encabezaban operativos vistosos frente a la prensa local. Aparecían en la nota del noticiero mostrando armas decomisadas y caras de detenidos de bajo perfil, mientras que, según testimonios recogidos en procesos posteriores, otra parte de la misma estructura seguía intacta. La cámara registraba un éxito policial. La colonia, mientras tanto, seguía pagando renta a la misma clica que supuestamente acababan de golpear. Esa doble actuación, pública por un lado y silenciosa por el otro, es lo que hace que estos casos sean tan difíciles de probar en un primer momento.
No hay una sola escena que delate al agente corrupto. Hay una acumulación de pequeñas inconsistencias que solo se vuelven visibles cuando alguien, desde adentro, empieza a hablar. Lo que pocos sabían es que ese mismo sistema de protección informal terminaría siendo la prueba que usaría la Fiscalía años después. Porque cuando el régimen de excepción entró en vigor en marzo de 2022, el Estado salvadoreño no solo capturó a más de 91,000 personas señaladas de pertenecer a pandillas, también empezó a cruzar información: quién avisaba, quién protegía, quién recibía dinero. Las capturas masivas generaron testimonios, y los testimonios empezaron a apuntar hacia adentro de las propias instituciones de seguridad. La Fiscalía General de la República ha documentado en distintos procesos contra estructuras de la MS-13 la existencia de redes de colaboración que incluían funcionarios públicos, custodios de centros penales y, en algunos casos, agentes policiales señalados de facilitar información a cambio de beneficios económicos. Estos casos no se juzgan de forma aislada. Se enmarcan dentro de la misma lógica que hoy sostiene el megajuicio contra 486 cabecillas históricos de la MS-13, donde 254 ya han sido condenados a penas de hasta 85 años de prisión, y donde la Fiscalía ha presentado evidencia de un sistema que ellos mismos llamaban de válvulas abiertas, instrucciones para matar rivales, depurar internamente y atentar contra agentes del Estado que no cooperaban. Ahí está la paradoja más dura de contar. La misma pandilla que ordenaba asesinar policías que se le oponían, mantenía a otros policías trabajando para ella desde adentro. Pero hay algo que estos agentes no calcularon bien, y es justamente lo que vamos a contarle ahora. El régimen de excepción no solo cambió las reglas para los pandilleros en la calle, cambió también el margen de maniobra para cualquiera que, desde dentro del aparato de seguridad, hubiera decidido mirar para otro lado. Bajo el nuevo marco legal, la connivencia con estructuras terroristas dejó de tratarse como una falta administrativa aislada y empezó a perseguirse con el mismo peso que la pertenencia activa a la pandilla. La caída de este tipo de redes generalmente no llega por una sola filtración, llega por acumulación. Un pandillero capturado que negocia su condena a cambio de información. Un análisis de llamadas que muestra contacto recurrente entre un número asociado a una clica y el teléfono personal de un agente. Un movimiento bancario que no cuadra con el salario de un policía de base. La Fiscalía ha repetido, en distintos procesos relacionados con corrupción policial vinculada a pandillas, que la cooperación entre testigos protegidos y el cruce de datos financieros ha sido la combinación que más casos ha destapado en los últimos años. Cuando la investigación avanza lo suficiente, no hay redada con sirenas ni persecución en cámara. Hay una citación, una suspensión administrativa y un expediente que pasa de la Inspectoría General de la PNC a la Fiscalía. El agente que durante años fue el que avisaba, de pronto se convierte en el avisado. Alguien más, dentro de la institución, ya sabe lo que él hacía. Y aquí está el contraste que más golpea. El mismo poder que ese agente ejerció durante años, abriendo o cerrando el paso de los operativos según le convenía a la pandilla, desaparece por completo en el momento en que cruza la puerta de un centro de detención. Ya no decide quién entra y quién sale. Ahora es uno más de los procesados, sometido al mismo sistema judicial que él ayudó a esquivar para otros durante años. El régimen de excepción no distingue uniformes. Quien fue señalado de pertenecer a estas redes de colaboración enfrenta procesos penales bajo el mismo marco legal que cualquier pandillero de base, con la diferencia de que la traición desde adentro de una institución de seguridad se considera, en el discurso oficial del gobierno, una de las formas más graves de complicidad con el terrorismo. Detrás de cada filtración hubo una redada que falló por minutos. Detrás de cada redada fallida hubo testigos que decidieron no declarar porque sabían que el aviso podía salir de la misma comisaría donde iban a poner la denuncia. Familias que dejaron de creer en el sistema porque el sistema, literalmente, les estaba fallando desde dentro. Eso es lo que más cuesta reparar. No es solo desarticular una red de colaboración, es reconstruir la confianza de una comunidad que durante años no supo si la patrulla que pasaba por su calle estaba ahí para protegerlos o para avisar que todo estaba en orden, del lado equivocado.
Hay comerciantes en San Miguel que, según versiones que han trascendido en reportes locales, dejaron de denunciar extorsiones durante años, no por miedo a la pandilla únicamente, sino por miedo a que la denuncia misma terminara filtrándose de regreso a la clica. Esa es la herida más difícil de medir en cifras. ¿Cuántas extorsiones nunca se reportaron? ¿Cuántas familias decidieron pagar en silencio en lugar de arriesgarse a que su denuncia llegara a las manos equivocadas dentro de la misma institución que debía protegerlas? El proyecto de seguridad que ha impulsado el gobierno de Bukele se ha sostenido, en buena parte, sobre la idea de que ya no hay zonas de impunidad, ni siquiera dentro de las propias instituciones del Estado. La persecución de policías vinculados a pandillas, aunque mucho menos visible que las grandes capturas de cabecillas, es la pieza que sostiene la credibilidad de todo lo demás. De nada sirve condenar a 254 pandilleros en un megajuicio si, al mismo tiempo, queda un agente cobrando por avisar la próxima redada. Aunque este capítulo se documenta y se persigue, conviene no caer en el triunfalismo fácil. La depuración de cualquier institución de seguridad es un proceso largo, y los expedientes judiciales que han salido a la luz son apenas una parte de lo que durante años funcionó en silencio. Hay cabos sueltos que todavía no se han jalado del todo, y probablemente seguiremos viendo, en los próximos meses, nuevos nombres saliendo de estos mismos procesos. Lo que sí queda claro es que el blindaje que algunas estructuras de la MS-13 construyeron durante años, usando dinero, miedo y silencio, terminó por no ser suficiente. La pandilla apostó a que el uniforme protegería el secreto. El régimen de excepción demostró que ningún uniforme, hoy en El Salvador, es garantía de impunidad. Esta historia importa porque toca algo más profundo que la caída de un puñado de agentes corruptos. Toca la pregunta que cualquier salvadoreño se hizo alguna vez al ver pasar una patrulla por su colonia. ¿De qué lado está esta persona? Durante años, en zonas como San Miguel, esa pregunta no tuvo una respuesta tranquila. Todavía queda por saber cuántos casos similares siguen sin destaparse en otros departamentos del país. ¿Y qué tan profundo llegó realmente esta red dentro de la institución policial? Es una pregunta que la Fiscalía sigue investigando y que este canal va a seguir de cerca. Y si esta historia le indignó, hay otra que tiene que ver, la de los jueces y fiscales que, según se ha documentado, formaron parte de la misma puerta giratoria que dejaba salir libres a pandilleros que debían seguir presos. Es una historia distinta, pero nace del mismo problema. Instituciones que deberían protegerlo, trabajando, en algunos casos, para quienes lo dañaban. Si quieres seguir conociendo de primera mano lo que de verdad está pasando en El Salvador, sin filtros y sin maquillaje, suscríbase a este canal y active la campana. Aquí seguimos contando lo que otros prefieren no decir.